Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a la Biblia en un año de forma cronológica. En el día de hoy vamos a estar leyendo el libro de Isaías, el capítulo 37, 38 y 39, y dice la palabra de Dios. Cuando el rey Ezequías oyó el informe, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera y entró al templo del Señor. Enseguida envió a Eliakim, administrador del palacio, a Sebna, secretario de la corte, y a los principales sacerdotes, todos vestidos de tela áspera, a hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron: el rey Ezequías dijo: hoy es un día de dificultad, insulto y deshonra. Es como cuando un niño está a punto de nacer, pero la madre no tiene fuerzas para dar a luz. Tal vez el Señor tu Dios haya oído al jefe del Estado Mayor asirio, que fue enviado por el rey para desafiar al Dios viviente, y lo castigue por sus palabras. Te rogamos que ores por los que hemos quedado. Una vez que los funcionarios del rey Ezequías le dieron a Isaías el mensaje del rey, el profeta respondió: díganle a su amo, esto dice el Señor: no te alteres por esos discursos blasfemos que han pronunciado contra mí los mensajeros del rey de Asiria. Escucha, yo mismo actuaré en su contra, y el rey recibirá un mensaje de que lo necesitan en su país, así que volverá a su tierra, donde haré que lo maten a filo de espada. Mientras tanto, el jefe del Estado Mayor asirio partió de Jerusalén para consultar al rey de Asiria, quien había salido de Laquis y estaba atacando Libna. Poco después, el rey Sennacherib recibió la noticia de que el rey Tirhakah de Etiopía iba enfrente de un ejército para luchar contra él. Antes de salir al encuentro de sus agresores, envió mensajeros de regreso a Ezequías en Jerusalén con el siguiente mensaje. Este mensaje está dirigido al rey Ezequías de Judá. No dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe con promesas de que Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Tú sabes perfectamente bien lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los lugares donde han ido. Han destruido por completo a todo aquel que se ha interpuesto en su camino. ¿Por qué serías tú la excepción? ¿Acaso los dioses de otras naciones las han rescatado? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén que vivía en Telasar. Mis antecesores los destruyeron a todos. ¿Qué sucedió con el rey Amad y el rey Arfad? ¿Qué les pasó a los reyes de Sefarbaim, de Ena y de Iba? Después de recibir la carta de mano de los mensajeros y de leerla, Ezequías subió al templo del Señor y desplegó la carta ante el Señor. En presencia del Señor, el rey hizo la siguiente oración: oh Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, tú que estás entronizado entre los poderosos querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Solo tú creaste los cielos y la tierra. Inclínate, oh Señor, y escucha. Abre tus ojos, oh Señor, y mira. Escucha las palabras desafiantes de Sennacherib contra el Dios viviente. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido a todas esas naciones. Han arrojado al fuego los dioses de esas naciones y los han quemado. Por supuesto que los asirios pudieron destruirlos, pero no eran dioses en absoluto. Eran solo ídolos de madera y de piedra formados por manos humanas. Ahora, oh Señor nuestro Dios, rescátanos de su poder, así todos los reinos de la tierra sabrán que solo tú eres Señor, eres Dios. Después, Isaías, hijo de Amós, le envió a Ezequías el siguiente mensaje. Esto dice el Señor, Dios de Israel: ya que oraste respecto al rey Sennacherib de Asiria, el Señor ha pronunciado estas palabras en su contra. La hija virgen de Sión te desprecia y se ríe de ti. La hija de Jerusalén menea la cabeza con desdén mientras tú huyes. ¿A quién has estado desafiando y ridiculizando? ¿Contra quién levantaste la voz? ¿A quién miraste con ojos tan arrogantes? ¿Fue al Santo de Israel? Por medio de tus mensajeros has desafiado al Señor. Dijiste: con mis numerosos carros de guerra conquisté las montañas más altas, sí, las cimas más remotas del Líbano. Corté sus cedros más altos y los mejores cipreses, alcancé sus rincones más lejanos y exploré sus bosques más espesos. Cavé pozos en muchas tierras extranjeras y me refresqué con sus aguas. Con la planta de mi pie detuve todos los ríos de Egipto. ¿Pero acaso no has oído? Yo lo decidí hace mucho tiempo. Hace mucho que lo planifiqué y ahora lo llevo a cabo. Yo determinaré que tú aplastarás ciudades fortificadas y las reducirás a un montón de escombros. Por eso sus habitantes tienen tan poco poder y están tan asustados y confundidos.
Son tan débiles como la hierba, tan fáciles de pisotear como tiernos brotes verdes. Son como hierba que sale en el techo de una casa, que se quema antes de poder crecer alta y lozana. Pero a ti te conozco bien. Sé dónde te encuentras y cuándo entras y sales. Conozco la forma en que desataste tu furia contra mí. Por esa furia en mi contra y por tu arrogancia que yo mismo oí, te pondré mi gancho en la nariz y mi freno en la boca. Te haré regresar por el mismo camino por donde viniste. Luego Isaías le dijo a Ezequías: esta es la prueba de que es cierto lo que digo. Este año ustedes solo comerán lo que crezca por sí mismo, y el año próximo comerán lo que de eso brote. Sin embargo, el tercer año plantarán cultivos y los cosecharán, cuidarán de sus viñedos y comerán de su fruto. Y ustedes, los que quedan en Judá, los que han escapado de los estragos de ataque, echarán raíces en su propio suelo, crecerán y prosperarán, pues desde Jerusalén se extenderá un remanente de mi pueblo, un grupo de sobrevivientes desde el monte Sión. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y esto dice el Señor acerca del rey de Asiria: sus ejércitos no entrarán en Jerusalén, ni siquiera lanzarán una sola flecha contra ella. No marcharán fuera de sus puertas con sus escudos, ni levantarán terraplenes contra sus murallas. El rey regresará a su propia tierra por el mismo camino por donde vino. No entrará en esta ciudad, dice el Señor. Por mi propia honra y por mi amor a mi siervo David, defenderé esta ciudad y la protegeré. Esa noche el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando los asirios que sobrevivieron se despertaron a la mañana siguiente, encontraron cadáveres por todas partes. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, levantó campamento y regresó a su propia tierra. Volvió a Nínive, la capital del reino, y allí se quedó. Cierto día, mientras rendía culto en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adramelech y Sarecer lo mataron a espada. Luego escaparon a la tierra de Ararat, y otros de sus hijos, Esar-Adón, lo sucedió en el trono de Asiria. Capítulo 38. Por ese tiempo Ezequías se enfermó gravemente y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden porque vas a morir, no te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he servido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Luego Isaías recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías: esto dice el Señor Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Así es, defenderé esta ciudad. Esta es la señal del Señor para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. Haré retroceder 10 grados la sombra del sol en el reloj solar de Acaz. Así que la sombra se movió 10 grados hacia atrás en el reloj solar. Cuando el rey Ezequías se recuperó, escribió el siguiente poema: yo dije, en la flor de mi vida tengo que entrar en el lugar de los muertos. ¿Acaso seré privado del resto de mis años? Dije, nunca más veré al Señor Dios en la tierra de los vivos. Nunca más veré a mis amigos, ni estaré con los que viven en este mundo. Se me voló la vida como la carpa de un pastor en medio de una tormenta. Fue cortada como cuando el tejedor corta la tela del telar. De repente mi vida se había acabado. Esperé con paciencia toda la noche, pero me sentía como si unos leones me estuvieran despedazando. De repente mi vida se había acabado. En mi delirio gorjeaba como una golondrina o una grulla, y después gemía como una paloma torcaza. Se me cansaban los ojos de mirar al cielo en busca de ayuda. Estoy en apuros, Señor, ayúdame. Pero ¿qué podía decir? Pues Él mismo envió esta enfermedad. Ahora caminaré con humildad durante el resto de mis años a causa de esta angustia que he sentido. Señor, tu disciplina es buena porque lleva a la vida y a la salud. Tú restaurarás mi salud y me permitirás vivir. Sí, esta angustia ha sido buena para mí porque me has rescatado de la muerte y has perdonado todos mis pecados. Pues los muertos no pueden alabarte, no pueden levantar la voz en la alabanza. Los que bajan a la tumba ya no pueden esperar tu fidelidad.
Solo los vivos pueden alabarte como yo lo hago hoy. Cada generación le habla de tu fidelidad a la siguiente. Imagínense, el Señor está dispuesto a sanarme. Cantaré sus alabanzas con instrumentos todos los días de mi vida en el templo del Señor. Isaías les había dicho a los siervos de Ezequías: preparen un ungüento de higos y úntenlo sobre las llagas, y Ezequías se recuperará. Y Ezequías había preguntado: ¿qué señal probará que iré al templo del Señor? Capítulo 39. Poco tiempo después, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los envíos de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro: la plata, el oro y las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a verlo al rey Ezequías y le preguntó: ¿qué querían esos hombres? ¿De dónde vinieron? Ezequías contestó: vinieron de la lejana tierra de Babilonia. ¿Qué vinieron en tu palacio?, preguntó Isaías. Lo vieron todo, contestó Ezequías. Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales. Entonces Isaías dijo a Ezequías: escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio, todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora, será llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro, los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías: este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba: por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Amén. Y bueno, creo que dirás: ¿por qué otra vez estamos leyendo esta parte? Y bueno, no quería solo tomar esta parte del libro y haberla leído antes y luego volver, porque hubiera sido quizás un poco confuso, pero ya que recordamos una vez más la historia precisamente del rey Ezequías, acá hay algo importante que quizás no señalamos antes y que ahora sí, y es precisamente que Sennacherib, cuando se sintió amenazado y cuando se sintió en peligro, él fue al templo y dice que él estuvo delante de Dios, le dijo a Dios esto que estaba aconteciendo y se mantuvo humilde cuando estaba precisamente en peligro. Sin embargo, en el capítulo 39 vemos algo totalmente diferente. Vemos como si Ezequías literalmente, cuando le muestra todos sus tesoros precisamente a esos enviados de Babilonia, muestra como su orgullo, y tú dirás: bueno, pero es algo muy simple el querer mostrar su poder. Bueno, precisamente esto era lo que no debía de hacer. Haz de cuenta algo como cuando dependemos de Dios, buscamos su ayuda, pero cuando empezamos a confiar en nosotros mismos, entonces presumimos quizás de un talento, de un don, cuando realmente todo es de Dios. Entonces, ¿por qué precisamente Babilonia? Aunque en este entonces Babilonia no era ya solo como una pequeña ciudad o un pequeño imperio, llamémoslo. Por lo tanto, el rey simplemente los mostró, pero no se estaba dando cuenta de lo que iba a pasar prácticamente un siglo después. Y fue precisamente como Isaías le indicó lo que pasaría, que iban a ser exiliados. Entonces, y esto precisamente conecta mucho porque Babilonia, hablándolo en esta forma histórica, pero hablándolo también desde una perspectiva, llamémoslo, espiritual, entendemos que Babilonia, que representa orgullo, riquezas, corrupción, idolatría, rebelión contra Dios. Entonces, esto que sucedió, aunque quizás decimos, bueno, fue parte de la historia, realmente nos está mostrando algo mucho más a fondo. Ver cómo al comienzo este rey Ezequías fue delante de Dios y se humilló. Pero cuando ya estaba todo bien, cuando fue sano y se empezó a confiar de su propia fuerza, de su propio poder, entonces dio alardear, llamémoslo, de todo lo que tenía.
Es decir, todo lo que había en su corazón guardado es como si tú tuvieras algo especial, entonces simplemente lo muestras porque sí, y quizás no lo podemos ver desde un punto donde realmente no es para nosotros, sino para Dios. Entonces, en pocas palabras, ¿qué quiero decir? Que lo que tenemos, el don que tú tienes, el llamado que tú tienes, es simplemente para alabar a Dios. No es simplemente para alardear de lo que podemos conseguir mediante ese don o ese talento, para que otras personas digan, oh wow, qué talentoso, qué es. No, porque precisamente ese no es el fin cuando Dios nos da un llamado, sino al contrario, es mantenernos en humildad y dando siempre la gloria a Dios y no a nosotros mismos. Entonces, esto es lo que aprendemos precisamente del rey Ezequías. Así es que esa es precisamente la invitación. Sea lo que tú tengas o hayas obtenido gracias a Dios o el don que tengas, mantente en humildad, mantente guardado en el corazón de Dios y no dejes que quizás el orgullo pueda un día tocar la puerta de tu corazón y creer que lo que hoy tienes ha sido simplemente por tu fuerza o por tu conocimiento, sino que al contrario, la honra y la gloria sea siempre para Dios. Así es que vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu favor y por tu fidelidad. Gracias por enseñarnos una vez más cómo, Señor, ser aquellos hijos que tú quieres que seamos. No permitas nunca que quizás el orgullo, cuando toque a nuestro corazón, le demos cavidad y le abramos la puerta, así como en ese momento el rey Ezequías abrió la puerta de sus tesoros a aquellos enviados de Babilonia, sino que al contrario, nosotros, Señor, seamos humildes y entendamos que todo lo que somos y tenemos es para honra y gloria de tu nombre. Te damos gracias, Señor. Amén. Y bueno, así terminamos una vez más la Biblia en un año de forma cronológica. Dios te bendiga.